¿Cómo llegaste a México, Simón? Mira, llegué en el año 2015, pues después de unos par de años bien raros con toda la situación política y económica en Venezuela, huyendo pues, de todo ese drama. Jorge, ¿cómo terminaste tú en Chile? Me vine en el 2019, eh, básicamente por la oportunidad de que salió una visa y podía llegar con trabajo legalmente, con mi título profesional y bueno, fue como una oportunidad de oro. Súper, súper como sorprendido en el buen sentido porque me reconecté más con la música, encuentro como más cabida que lo que había por lo menos en Venezuela en este momento para vivir bien como músico, así que me ha ido súper bien también. ¿Tú qué tal, Alfredo? ¿Cuál es tu historia? No, yo me fui a Venezuela en el 2008, o sea, ya yo tengo rato que Rato. me fui. Me fui en el 2008 primero a Estados Unidos a estudiar y luego una cosa llevó a la otra y terminé aquí en Austria. Ya tengo 10 años aquí, estoy aquí desde el 2011 y encantado, o sea, he hecho cosas a nivel profesional que jamás imaginé que iba a hacer. No, bueno, y los arreglos que hizo Jorge. Totalmente. Totalmente, pues los arreglos de Jorge es la piedra angular de este disco, pues básicamente, pues, todo eso está escrito, todo lo que tocamos ahí está escrito y de eso, de una manera fabulosa, balanceada, con demasiado criterio, con demasiado concepto, respetando las raíces y a la vez metiendo el venenito bien administrado, ¿sabes? Son geniales esos arreglos, Jorge, de pana. Gracias, güey. Bueno, algunas ideas vinieron de ustedes. O sea, por ejemplo, en La Negra Tilia, la idea fue de Alfredo. Él dijo, oh, tengo este arreglo. Y de memoria nada más, Alfredo como tocó lo que le sonó con las dos manos, obviamente, y todo el contrapunto, así, a la ligera. Y bueno, ha sido como un loop de feedback, ¿no? En el que decimos, vamos a hacer este tema, yo paso la primera propuesta escrita, la grabamos todos y ahí la escuchamos. Entonces vamos haciendo como varias iteraciones de ese mismo proceso y lo hemos hecho como 2 o 3 veces con cada tema. Así que ha sido nuestra manera de sustituir los ensayos, de sustituir los conciertos antes de poder grabar, como grabando, escuchando y volviendo a grabar.
Caballito frenado. Bueno, es un tema de Jerry Whale, el austríaco venezolano que tiene toda la vida haciendo jazz en Venezuela. Y es una visión unificadora del merengue venezolano, porque hay merengue en 5, hay merengue en 6, y Jerry lo que hizo es que lo hizo en 11. Entonces así, todos contentos, como dice Simón, para que no se peleen. Tal Eh, cual. Alfredo, ¿qué te gusta a ti ese tema? A mí me gusta justamente el enfoque de que es la visión de la música tradicional venezolana, de que tiene alguien que viene desde fuera y la asimila como suya. Tal cual, tal cual. Y a mí personalmente, pues, también me toca en la fibra porque toqué varios años con Jerry en Caracas. Lo extraño mucho, por supuesto. Y bueno, pues a mí me recuerda a su personalidad, a su manera de ser, siempre, siempre de buen humor, siempre gozando y al favor de la música. Y exacto, es como, es un 11 pues como que ni 5 ni 6 vamos a hacer los dos. Y ese es el caballito frenado, como si tuviera una pata coja, no sé, no sé qué es lo que quiso decir un caballito frenado, pero exacto, como que arranca y de repente, epa, epa, así se siente, pues.
me encanta que una circunstancia mundial que hizo que la gente terminara aislada, como fue esta pandemia, que todavía sigue 18 meses después, más bien lo que hizo fue que nosotros reconectáramos a distancia y empezáramos a probar y a hacer una búsqueda musical. Cuando todo el mundo estaba aislado, empezamos a reconectar y a buscar nuestras raíces, ¿no? Exactamente, sí. Eh, Hay más tiempo, básicamente. Por ejemplo, en mi caso, que doy clases particulares, tengo que desplazarme menos, tengo más tiempo. Y fue más tiempo que utilicé para hacer estos arreglos y buscar cuál es nuestra esencia, lo que nosotros nos imaginamos de la música, en este caso venezolana. Fue súper interesante. Comenzamos con Caballito Frenado y luego nos metimos más adentro con otros temas que son más tradicionales.
El trabadeo es un tema muy bonito, que es un popurrí que hizo originalmente el grupo Gurrufío y que nosotros tomamos y arreglamos, ¿no? El popurrí tiene canciones de diferentes zonas de Venezuela, o sea que es quizás uno de los temas más emblemáticos porque tiene de todo un poco. Y tiene merengue, tiene joropo, tiene de todo. Y empieza incluso como con una especie de balada muy lenta y poco a poco va acelerando. A mí lo que me gusta es que es muy alegre. Quizás de los 6 temas que grabamos ahorita, es para mí el más alegre de todos. Es divertido. Exacto. Exacto, es un tema divertido y que bueno, te da como una pasada ahí como rápida de toda la fauna musical, algo de la fauna musical venezolana. Exacto.
Destellos de Amor. Ese es el momento rockero sobre todo de Simón al principio. Total. Ahí me desquito, ahí saco toda la vena come gato, exactamente. Que todos llevamos. No, Destellos es lo máximo. Destellos es el tema que más le dimos vuelta y más llevamos como afuera de lo que es originalmente. Incluso no está completo. El arreglo no toma todo el tema, sino solo una parte, que es prácticamente la forma de la parte A y la melodía con ciertas modificaciones. A mí lo que me gusta es justamente eso de, como no tenemos bajo en el ensamble, esto de estar tocando en la parte grave del piano, que además resuena mucho y es súper satisfactorio tener esas vibraciones así en el cuerpo. Da gusto. Hay que tocar la música. ¿Sabes que Stravinsky decía que la música hay que tocarla con los dedos? Quiero decir, ¿no? Como sentir esa vibración a través Exacto. de los dedos.
¿Por qué grabamos un pajarillo? ¿Por qué grabamos un pajarillo? Como dice Alfredo, todo disco venezolano, buen disco venezolano, tiene que tener un pajarillo, es obligatorio. Sí, si no te quitan el pasaporte. Claro, exacto. Y estaba bueno para que los tres hiciéramos algo. Tenemos solos todos, así que ese es como el más, quizás el más alegre, el más vivo, así. Y como para ponerle algo especial, nosotros siempre vimos con buenos ojos los ritmos afro-venezolanos. Hay mucha influencia africana en Venezuela desde la colonia. Entonces quisimos hacer esas palmas al inicio, que son yo creo que el único estilo así que me viene a la mente que es con palmas claramente es como el flamenco, ¿cierto? Y en este caso no son palmas flamencas, son como tambores afro-venezolanos puestos de una manera bien extraña porque no es como son originalmente. Hicimos como un patrón de fulía aplicado al joropo del pajarillo, pero no cuadra tal cual. Tuvimos como que voltearlo un poco y ahí quedó bien. Ya llevamos media hora. ¿Cómo vas ahí con la cámara, Simón?
Fino, fino, fino. Claro, coño, ¿no? Nada más necesitamos un ensayo. Un ensayo Un necesitamos. ensayo de 2 horas y listo. Y vámonos.